Bueno, ya estamos listos nuevamente. Ok, ahí lo agrego, estimado pastor. ¿Se escucha? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí se escucha? Ahora sí, súbale a su volumen, se escucha muy bajito. Ahí estamos, ¿se escucha? Se escucha bajito todavía. Ahí estoy, es todo. Ahí tengo todo el volumen ya. ¿Está todo? Mm, Sí, a ver, Déjeme, a lo mejor necesito conectar el micrófono y ponerme mis audífonos. ok. Pero ya, no lo veo, pero yo sí me veo. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, clarito. Ok, ahora sí, ahí estamos. Ok, perfecto. ¿Usted así va, no se va a ver o cómo? ¿No me veo? No, yo no lo veo. Ah, voy a preguntarle a mi esposa si me ve. Ah, ok. Porque sí, yo veo la pantalla de arriba oscura y nada más me veo Ok, yo abajo. qué raro. ¿No me veo por allá? A ver. Oh, dice que sí, nos vamos los dos. Ok, perfecto. Entonces, Ok, no le hace, si yo no lo veo, no le hace, pero si se ve, sí, dice que sí me ve. Sí, ok. A ver, bueno, ahí estamos. ahí estamos listos para iniciar. Bueno, vamos a iniciar con este lunes de reforma y transformación. Estamos iniciando este día más, añadiéndolo para ser edificados. ah, y más que nada, ir aprendiendo más, ir capacitándonos más acerca de lo que es el nuevo pacto, reformándonos en Cristo, que es una gran necesidad que hay en estos tiempos de una reforma. Y, y ante nada, pues aquí con mi estimado pastor y amigo, maestro, que nos Gracias. ha estado edificando por tiempo. Y, y es un gran honor tenerlo aquí con nosotros para ser edificados. Si es de que aquí les lo dejo para que nos edifique. Es todo suyo, estimado pastor, Gracias, su Pastor tiempo. Federico. Este, muchas gracias. En serio que para mí es un honor tener esta oportunidad y un privilegio poder edificar en la medida de la gracia que Dios por su gracia nos ha revelado. Y nombre, pues una bendición igual, los aprecio mucho, les amo y pues son mis amigos, aparte de tener la oportunidad de poder edificarnos mutuamente, porque yo también aprendo de ustedes, también me edifico de ustedes y muy contento de este tiempo, porque sé que este tiempo va a ser de gran edificación para todos los que les toque estar en esta conexión a través de esta página, a través de esta iglesia, con los pastores. Yo sé que les va a edificar mucho. Así que muchas gracias, pastor, en serio, de tomarme en cuenta. Y bueno, pues vamos a iniciar desde acá, desde Tampico, Tamaulipas. Estamos acá en Tampico, Tamaulipas, en la ciudad de la torta de la barda y de los cocodrilos. Pero Sí, estamos muy contentos de estar gloria a aquí. Dios. Entonces, amados, algo que les queremos compartir el día de hoy, le animamos a que comparta y le animamos a que esté al pendiente de esta página de los pastores, pero algo que queremos compartir es el cumplimiento del tiempo y la ley. Y
Con la muerte, amados, y resurrección de Cristo, se inauguró oficialmente el nuevo pacto o el pacto eterno, que trajo pleno cumplimiento, amado. Trajo pleno cumplimiento a todo lo que en el antiguo estaba representado en tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Creo que todo el antiguo pacto era una sombra, un tipo, sombra y figura de lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, Cristo trajo el cumplimiento del tiempo, y Pablo, amado, dice en Gálatas 4:4 que Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para traer el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. En otra referencia, en Isaías 9:6, cuando se profetizó acerca del Mesías, se expresó que como hijo nos es dado, pero como un niño es nacido, lo cual es obvio, por cuanto el Hijo eterno no nace, pero Jesús sí. Por otra parte, amados, la encarnación de Cristo eterno es uno de los grandes misterios que Pablo revela en el nuevo pacto, puesto que el hecho de que Dios tome forma de hombre es una humillación mayor, y que como hombre tome forma de siervo es una humillación aumentada. Ahora, Filipenses capítulo 2, si vamos a Filipenses, si me hace favor, Filipenses capítulo 2, versos 5 y 10. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 al 10. Al 10. Amén. Amén. Adelante, pastor. Gracias. Dios dio vida con Cristo. Dios dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Gloria a Dios. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amén. 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, algo incomparable que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dice el 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y dice el 9, y no por obras, para que nadie se jacte. Dice el 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué glorioso. Amén. Amén. Amén, pastor. Y ahora en Filipenses capítulo 2, de verso del 5 al 10 también. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 10. Amén. Amén, gracias. Dice en Filipenses 2, 5 al 10, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Dice el 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente a la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice el 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El 10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Qué glorioso. Qué maravilloso, amado, porque conforme a lo anterior y lo que acabamos de leer, amado, para recuperar lo que se había perdido y redimir al hombre en la tierra, Dios debía estar en un cuerpo para operar legalmente en este planeta. Amado, amén. Este vehículo, este cuerpo, es el vehículo para expresar la gloria que ya portamos, la gloria que ya tenemos, el Cristo que ya portamos, el que se va formando dentro de nosotros,
Entonces, el Señor, Cristo necesitaba un cuerpo para comunicarse en este mundo, en este plano terrenal. Por eso debía estar en un cuerpo para operar legalmente en este planeta. Por eso tuvo que prepararle un cuerpo a su hijo. Sumado a esto, antes de Jesús nacer en Israel, había transcurrido más de 400 años de silencio, sin oír a los profetas declarar la esperanza del reino venidero, hasta que Juan el Bautista aparece con el anuncio, amados, de el Mesías que ha de traer el reino. De ahí que con la llegada del Mesías se da inicio a una nueva era de cielos abiertos, así como se llama la página, amado, la congregación. Cielos abiertos, así como la congregación, la iglesia, tal como Cristo se lo garantizó a Natanael en Juan 1:51. Este último, como un verdadero israelita, entendió el anuncio de un tiempo continuo, pleno de jubileo para ellos como hijos de Dios. Por otra parte, cielos abiertos era una forma metafórica para describir un tiempo favorable en que Dios dispensaba su misericordia a su pueblo elegido, el cual lo celebraba de manera especial cada 50 años en una fiesta denominada el año del jubileo. Muchos han escuchado esto, del año del jubileo, cielos abiertos. Yo escucho, hay veces lamentablemente escucho que usted tiene que dar algo, que usted tiene que pactar, que usted tiene que esto para que los cielos se le abran. Amado, los cielos abiertos, para que podamos entender un poquito, era una forma metafórica para describir un tiempo favorable, un tiempo de cumplimiento, amado. Dios dispensaba su misericordia a su pueblo elegido, el cual lo celebraba de manera especial cada 50 años en una fiesta denominada el año del jubileo. En ese tiempo, amados, toda la nación disfrutaba de 5 grandes beneficios en la fiesta del jubileo. ¿Cuál era el primer beneficio que disfrutaban ellos? El perdón de sus pecados por medio del sacrificio del Cordero de la Pascual. Entonces, era el perdón de pecados. Número 2, todas las deudas eran canceladas. Número 3, todos los cautivos eran declarados libres. Número 4, las tierras y posiciones de herencia que habían sido perdidas eran restituidas. Y número 5, se disfrutaba de un gran gozo y reposo, puesto que pese a que la tierra no se cultivaba, recibían cosechas aumentadas. ¡Wow! Eso era el año del jubileo, era cada 50 años. Nosotros no tenemos que esperar 50 años, nosotros ya recibimos eso por gracia en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que esperar el año del jubileo, estamos en la gracia y en el favor del Señor que nos trajo todos estos beneficios. Entonces, a este año de jubileo se le conocía también como el año agradable de la buena voluntad de Dios. Por eso el evangelio, amado, el evangelio del reino es el evangelio de la buena voluntad de Dios, es el evangelio de la buena noticia. Entonces, el cual justamente anunció el Mesías en las sinagogas de Nazaret, cuando hizo la presentación oficial de su manifiesto ministerio. Por tanto, hoy es un tiempo de cielos abiertos, pero es un tiempo eterno de cielos abiertos que nadie ni nada puede cerrar. Caminamos glorioso, abiertos, caminamos en un tiempo de cumplimiento, caminamos en un tiempo eterno, amado, continuo, presente en Cristo Jesús. Por eso es que lo cual garantiza que en un presente continuo podemos disfrutar el tiempo agradable que cada día recibimos los beneficios de la salvación recibida por gracia. Amado, nosotros no necesitamos un día bendecido, nosotros no necesitamos un año bendecido, un mes bendecido, una semana bendecida. Nosotros ya recibimos una vida bendecida. Usted no es bendecido por un año, usted no es bendecido por un mes, usted es bendecido porque recibió vida en abundancia. Usted es bendecido porque está en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, qué importante, amado, es entender esta parte. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1 y 2. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1 y 2. Amén.
Adelante, gracias, Dice pastor. 2 Corintios 6, 1 y 2, dice, nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Amén. Amén, gloria a Dios. Se desconectó el hermano, por allí llega, mi estimado pastor. Se cortó, pastor, pero... Sí, ya está conectado de nuevo. Saludos a todos los que se están conectando, bendecidos. Ya estamos conectados. Ahí estamos. Ahí estamos. Disculpas. Estamos en Corintios 6, 1 y 2. Ajá, ahí. Lo voy a volver a repetir. Nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Wow. Amén. Amén. Entonces, por consiguiente, no es propio para los creyentes del nuevo pacto, el pacto eterno, amados, cantar o orar que se abran los cielos. Oiga bien, no es propio para los creyentes del pacto eterno cantar o orar que se abran los cielos, ni tampoco diezmar para que Dios no cierre los cielos, porque ese es un mal entendimiento, amado. Es cantar, orar para que se abran los cielos, ni tampoco diezmar para que no se cierren los cielos. Por el contrario, todo lo hacemos con entendimiento, porque Cristo nos dejó los cielos abiertos y siempre accesibles al trono de su gracia. Yo me pregunto, si alguien dice, no, es que tenemos que abrir los cielos pactando, dando diezmo, dando ofrenda, para que los cielos no se abran, o para que los cielos no se cierren, perdón, o para que los cielos se abran. Entonces, ¿cómo podemos entrar al trono de su gracia? Cuando Dios dice entrar confiadamente al trono de mi gracia, es que los cielos se abrieron, es que el tiempo de cumplimiento ya está. No tenemos nada que hacer nosotros más que disfrutar esa realidad eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo de cumplimiento disfrutamos del perdón de todos nuestros pecados. Ya el pecado ya nos enseñorea de nosotros, porque la naturaleza de pecado fue crucificada, amado. Fue crucificada y hoy portamos una nueva naturaleza. Entonces, porque el Cordero de Dios los quitó y borró para siempre. Así que todas las deudas del pecado y la ley fueron canceladas por Cristo en la cruz. Por eso hoy no tenemos ya una conciencia de pecado ni de condenación, tenemos una conciencia de justicia. Por eso es, wow, esto algunos amados no lo van le pido que lo reciba en el Espíritu. Usted ya no tiene que pedir perdón por pecado, porque usted ya no tiene una naturaleza de pecado. Usted tiene una naturaleza de justicia. Usted tiene la misma naturaleza del Hijo. Por eso tenemos comunión con el Padre. Entonces, si nosotros siguiéramos pidiendo perdón por los pecados, quiere decir que todavía tenemos una naturaleza de pecado. Pero ya hemos sido justificados y ya no tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, fuimos declarados libres del poder del pecado y de la muerte, y todo lo que perdimos, en el primer Adán fue restituido mucho más por el postrero Adán, que es Cristo, en quien hemos recibido una herencia incorruptible, inmarcesible, y también disfrutamos, amado, de su reposo, porque estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ahora, de manera que el nuevo pacto, el pacto eterno, asegura un tiempo de cielos abiertos en que podamos, como Esteban, ver la realidad de Cristo, como Pedro, recibir la visión divina
Y como Pablo, tener la revelación del orden celestial, o como Juan, amado, tener un conocimiento de Cristo reinante en el Señor. Cristo trajo, amado, el cumplimiento de la justicia de la ley. La venida del Rey encarnado trajo cumplimiento a todo lo que en el antiguo pacto fue anunciado. Entonces, qué importante es esto. Y prometido para que ya no vivamos bajo la sombra del viejo pacto, sino bajo la realidad del pacto eterno. Además, Cristo cumplió todo para que podamos disfrutar la sustancia de los bienes venideros en el nuevo pacto o en el pacto eterno. No seguir con el símbolo del viejo. En este sentido, el escritor sagrado lo afirma claramente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso del 9 al 11. Hebreos 9, del 9 al 11. Sí estamos ahí, ¿va? Amén, sí. Gracias. Amén. Hebreos 9, del 9 al 11. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que no son válidas solo hasta el tiempo señalado por para reformarlo todo. Gloria a Dios. ¿Es hasta el 11? Sí, hasta el 11, pues. El 11 es poderoso. Mire, este versículo es algo que debemos de entender. Dice, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en su santuario, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Qué glorioso cuando entendemos esta realidad. Sí, pastor, qué maravilloso, porque cuando nosotros entendemos, cuando viene la revelación del reino, cuando viene la revelación de Cristo, entendemos que todo el antiguo pacto solamente era sombra de lo que iba a venir, iba a ser, lo que iba a venir iba a ser revelado en lo espiritual. O sea, Amén. El antiguo pacto era una sombra y apuntaba a lo eterno, apuntaba a lo celestial, apuntaba a algo mayor. Entonces, aquí está maravilloso, amado, porque en Cristo se establece el reino de los cielos, algo mayor, lo espiritual. Lo demás era tipo, sombra y figura, pero mucha gente todavía sigue en las cosas efímeras, en las cosas temporales, en los ritos, en las ceremonias, que no tienen sustancia, que no revelan y no muestran lo que ya tenemos hoy en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dice, según la cual se presentan ofrendas que no pueden hacer perfecto. Amado, la ley era como el termómetro. O sea, la ley te marcaba la temperatura, pero no te quitaba la enfermedad. Entonces, Exacto. Daban ofrendas, ofrecían ofrendas, hacían ceremonias y eso, pero no tenía el poder para perfeccionar al hombre. Por eso que cada año tenían que ofrendar, tenían que llevar un cordero, tenían que llevar por causa del pecado, moría un sacerdote, tenía que venir otro sacerdote a tomar su lugar. Pero una vez entrando Cristo, amado, wow, es el sumo sacerdote sobre todas las cosas eternas. Entonces, amado, el tiempo de reforma o de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo ha hecho de manos, no hecho de manos, perdón, es decir, no de esta creación. El viejo pacto tenía un mediador que era Moisés, pero no había nadie del lado del pueblo que garantizara el pacto, por lo que fallaban continuamente. Sin embargo, el pacto eterno es mejor,
por cuanto tiene un aval de nuestra parte. Por lo tanto, se sustenta en lo que hizo el Señor Jesús, no en lo que nosotros hemos hecho. Así Él es el fiador, no nosotros. Su persona y su obra perfecta, amados, son la garantía que nos asegura ante Dios que todo está consumado y que en Él estamos completos, puesto que el propio Cristo es la base del pacto eterno. Qué importante es entender, pastor, que todo está consumado y que estamos completos en Cristo Jesús. Amén, es glorioso cuando entendemos esta realidad, y por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras, que nos sumerjamos Sí. en lo que es el nuevo pacto, el pacto eterno. Y no quiere decir que no vayamos a leer todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, señalaban a Cristo. Señalaban que iba a haber un cumplimiento del tiempo, porque hay tantas sombras, tipos y figuras, que cuando entendemos la realidad del nuevo pacto, entendemos que todo señalaba a Cristo. Todo señalaba que iba a haber algo mejor que la ley, que iba a haber algo mejor que las sombras. Y ahora estamos disfrutando de esta realidad, pero para esto tenemos que ser entendidos, pero sobre todo ser enseñables, porque Así siempre es. tenemos que reconocer y ser humildes para dejarnos enseñar, porque es lamentablemente a veces no nos queremos dejar enseñar. Creemos que lo sabemos todo y leemos la Biblia literal, la podemos leer una vez al año completa, 2 veces al año, pero no se trata de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es algo glorioso cuando extraemos la verdad de la letra, cuando extraemos la vida de la letra. Sí. Es algo glorioso. Wow. Sí, pastor, es correcto eso. Cuando extraemos eso, la vida de la letra, ¿no? Amén. Entonces, amados, qué importante también es entender antes de la cruz y después de la cruz. Hay gente que dice el mundo dice antes de Cristo, después de Cristo, pero no podemos decir antes de Cristo, después de Cristo, porque Cristo es eterno. Amén. Sí podemos decir antes de la cruz y después de la cruz. Entonces, la cruz es la cancelación final de un viejo hombre, una vieja creación, un viejo pacto, para inaugurar y manifestar a un nuevo hombre, una nueva creación y un pacto eterno. En el nuevo pacto, Cristo trajo el cumplimiento de la ley civil, moral y ceremonial, que no eran 10 mandamientos, eran 613 leyes, amados. Entonces, Cristo trajo el cumplimiento de la ley civil, moral, ceremonial. Por lo tanto, el creyente no está obligado a cumplir la ley levítica con todos y cada uno de sus mandamientos. Dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. La ley tenía 3 propósitos: revelar el carácter de Dios, revelar el pecado que había en el hombre y llevarlos a Cristo. Ese era el propósito de la ley. Entonces, del mismo modo, Jesús nació de una mujer, pero nosotros del Espíritu. Jesús nació bajo la ley, pero nosotros bajo la gracia de Cristo. Jesús fue circuncidado en la carne, pero nosotros en el corazón, por Cristo. Jesús fue presentado en el templo, pero nosotros en Cristo somos su templo. Jesús fue bautizado con agua por Juan, pero nosotros con el Espíritu por Cristo. Jesús celebró la Pascua judía, pero nosotros a Cristo, que es nuestra Pascua, y lo comemos a Él como el verdadero pan sin levadura que descendió del cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es poder entender, como dice el pastor, estas verdades eternas! Debemos pensar en qué situación personal nos encontramos, puesto que si no hemos nacido de nuevo verdaderamente en Cristo, negándonos a nosotros mismos, todavía no somos salvos y aún estamos sujetos al pecado y por ende a la ley. A la ley. El hombre se afana por intentar cumplir la ley y los mandamientos que Dios propuso en el antiguo pacto, pero no se da cuenta de que para él es imposible cumplirlo. Y por más que quiera, no puede. Incluso el hombre más bueno del mundo, seguro que en algún momento de su vida incumplió
el más pequeño de los mandamientos. Dice la Escritura en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Por tanto, por el camino de la ley y de las buenas obras no se llega a Dios por causa de nuestra imperfección. Entonces, amados, hay gente que dice, pero esta persona se va a ir con todo y chanclas al cielo, con todo y guaraches al cielo. No es por las obras, no es por lo bueno que sea, amado, es por la gracia del Señor. Y qué importante es entender que es en Cristo, amado, en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, porque todo fue hecho, todo fue creado en Él y para Él. Tan solo en el Génesis, cuando digo en el principio, ahí entra Cristo a la escena. Por eso todo fue creado en Él y para Él. Él es desde el principio, amén, de todas las cosas y antes de todas las cosas, amado. Y todas las cosas, dice la Escritura, por Él subsisten, dice la Escritura. Entonces, sin embargo, si existió un hombre que cumplió toda la ley, ese fue Cristo, el único sin mancha, perfecto ante Dios, el santo y perfecto, quiso ofrecerse en sacrificio vivo y santo para el perdón de nuestros pecados, puesto que simplemente por fe, por creer en Él y en su evangelio somos salvos y recibimos la herencia de su promesa. ¿Qué dice Gálatas 3, 13 y 14, amados? Gálatas 3, capítulo 3, verso 13 y 14, por favor. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Amén. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida en Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gloria a Dios. Amén. Wow. Qué importante es entender esto, porque hay gente que todavía anda con esas situaciones de maldiciones generacionales, anda todavía con esas situaciones de que todavía está en maldición. Amado, estar en Cristo ya no hay maldición. En Cristo toda el acta de decreto que era contraria fue clavada en la cruz, quitada del medio de nosotros. Amado, hoy lo que era maldición, Dios en Cristo la convirtió en bendición. Ahora somos bendecidos. Entonces, ahora en el pacto eterno, por el sacrificio completo y perfecto de Cristo, somos libres del cumplimiento de la ley en su sentido físico. Circuncisión, prohibición de alimentos impuros, fiestas, días de reposo, etcétera. Simplemente por darnos cuenta de que es imposible que la podamos cumplir y que es Él quien la cumplió por nosotros. En Romanos 7:6, amados, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, amados. Entonces, hay que mencionar además que la ley física ata al hombre, puesto que la carne es contraria al Espíritu. Asimismo, el cumplimiento físico de la letra de la ley es contraria, amado, al cumplimiento espiritual de la misma. Así que los que hemos sido rescatados por Cristo, liberados de la pesada carga de la letra de la ley, sus ordenanzas y simbolismo, no podemos enredarnos de nuevo en sus ligaduras de muerte, tal como de manera reiterada y cambiativa lo denuncia el apóstol Pablo. Amados, es bien importante, miren, en la carta de Romanos habla Pablo de la ley de la mente, de la ley del espíritu, de la ley de la carne y de la ley de la letra. Pero los romanos estaba compuesto por judíos y gentiles. Muchas veces la gente nos dice, pastor, pero la ley era para los judíos, esa ley no era para los gentiles. Entonces, ¿por qué hablan de la ley? Amados, seamos entendidos que en ese tiempo había congregaciones donde había judíos y había gentiles, así como en la iglesia de los romanos. Y había gente que los gentiles que ya habían reconocido a Cristo, habían judíos que los querían arrastrar a las prácticas judías. Había judíos que les decían a los gentiles, oye,
no basta solamente con que tengas a Cristo o hayas recibido a Cristo, necesitas circuncidarte, necesitas esto. Entonces, en la carta de Colosenses, Pablo presenta a Cristo como completo, como consumado. Pablo dice, en Cristo estamos completos, en Cristo estamos plenos. O sea, lo presenta porque había gente que decía, bueno, es que en Cristo solamente nos dio el 60% y usted tiene que poner el otro 40%. Entonces, entendamos esta parte, ¿no? Porque luego hay gente que dice, oiga, pastor, pero esto no, la ley no era para los gentiles. Pero, amado, seamos claros y seamos sinceros, muchos venimos de congregaciones donde imponían los mandamientos, muchos venimos de congregaciones donde mezclaban, venimos de congregaciones donde exigían el cumplimiento de algunas cosas de la ley. Entonces, en el pacto eterno, amado, somos ahora partícipes de la gloria de Cristo, perfectos como Él, porque hemos renacido en un hombre nuevo, espiritual, libres de pecado y condenación. Además, reinamos en vida y disfrutamos de las inescrutables riquezas de su gracia, sin ninguna mezcla de la levadura de la ley. ¡Wow! Entonces, reinamos en vida y disfrutamos de las riquezas de su gracia, amados. Ya estoy a punto de cerrar. Dice, igualmente por estar en Cristo, amado, es que ahora podemos verdaderamente cumplir con la ley en el espíritu, en un sentido espiritual, puesto que vivimos bajo un orden distinto, contrario a la carne, al mundo, al pecado, y tenemos una vida distinta espiritual, libre del pecado y por consiguiente libre del cumplimiento de la letra de la ley. Por tanto, ¿cómo podemos cumplir la ley en su sentido espiritual pleno? Es evidente que sí, físicamente la ley es maldición, espiritualmente es bendición. Nosotros la tenemos grabada en nuestros corazones porque Cristo nos da un nuevo mandamiento que es en donde se resume toda la ley. Gálatas 5:14, amados. Gálatas 5:14. Amén. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice la palabra, gracias, pastor. Dice la palabra en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se nos revela el amor de Dios hacia nosotros, la gran expresión de amor, y entonces tenemos la naturaleza, tenemos esa vida para poder amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, este mandamiento es el amor de Dios a sus hijos, que son quienes cumplen la ley, es decir, su evangelio. A estos y a todos los demás los podemos considerar como nuestros prójimos y amarlos como a nosotros mismos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Este mandamiento lo guardamos no para ser salvos, ni para que Dios nos ame y bendiga. Oiga bien esto, no para ser salvos, ni para que Dios nos ame y nos bendiga, más, sino porque ya somos salvos. Y en gratitud respondemos naturalmente por causa de su amor que ha sido derramado en nuestros corazones. En este sentido, entendemos que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más allá de lo que ya nos amó, ni nos bendiga más allá de lo que ya nos ha bendecido. Esto no es gravoso, amado. ¿Por qué? Porque la ley pedía algo que no podían cumplir. ¿Por qué no podían cumplir, pastor? Pablo dice, la ley de la mente. Pablo dice, yo conozco la ley. Yo conozco lo que le agrada al Señor, pero mi cuerpo hace todo lo contrario de lo que está en mi mente. ¿Por qué? Porque ellos tenían una naturaleza de pecado. Acuérdense que Adán pecó y todos fuimos constituidos pecadores. Y no éramos pecadores porque pecábamos, sino por naturaleza. Entonces, por más que ellos quisieran hacer lo bueno, la naturaleza de pecado los llevaba a hacer lo malo. Hoy, esa naturaleza de pecado ha sido crucificada en la cruz. Y Dios nos ha dado una nueva naturaleza.
Por eso hoy podemos expresar cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, fe, templanza, benignidad. Todo eso es el carácter de Cristo expresado. No solamente es una letra muerta, no solamente es un tema, no solamente es el Evangelio, no, el Evangelio es vida, el Evangelio es una expresión de vida. Por eso cada que comemos de Cristo se nos está impartiendo vida, se nos está formando Cristo, para que a la misma vez seamos una expresión en todo lo que hagamos para glorificar a Cristo. Entonces, qué importante es entender esto, que no es gravoso. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros. Dios es el que obra en nosotros. Dice que el pámpano que permanece en la vid, ese puede llevar fruto. Entonces, no es algo que usted se tenga que esforzar en su fuerza física. No es algo que usted tenga que producir. El Cristo que nos habita es el que produce en nosotros. Dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Él produce en nosotros. Por eso no es gravoso, porque es su misma naturaleza expresándose. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos a ese señorío, rendirnos a esa realidad eterna, rendirnos a ese gobierno en Cristo Jesús. Qué maravilloso es, amado. Entonces, creo que entendemos esta parte. No podemos hacer más cosas para que Dios nos ame más, porque ya nos ama. Y no podemos hacer más cosas para que Dios nos bendiga, porque ya hemos sido bendecidos hasta los tuétanos. Pastor. Qué glorioso es ir avanzando en este propósito eterno de entender el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la ley y disfrutar de las riquezas de la gracia que se nos fue impartida, ¿verdad? De disfrutar el Cristo que nos habita, de disfrutar esa plenitud, aunque llegan momentos de que pasamos por diversas pruebas, pero sabemos que vivimos en algo mejor, que todo lo que le pasa a lo visible es temporal, pero estamos disfrutando de una realidad eterna, de una vida eterna que se nos impartió por medio de Cristo cuando le recibimos. Y qué importante, pastor, es esta parte. Fíjese, de hecho yo ahorita estaba en enseñanza aquí en la congregación y decía, lo más maravilloso es que ninguna circunstancia, complejidad que enfrentamos en el tiempo natural afecta a lo que ya somos en lo eterno. O sea, usted se puede equivocar, puede fallar, puede errar al blanco, pero usted sigue siendo hijo. O sea, lo que somos en Cristo no puede ser afectado por lo corruptible. ¿Por qué? Porque lo que somos en Cristo es incorruptible en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde debe de estar nuestro enfoque y donde debemos de afirmarnos en esas verdades eternas. Yo soy bendecido no por las circunstancias, soy bendecido por gracia en Cristo Jesús. Y esa realidad no es afectada, no es tocada por las circunstancias que vivamos. Yo sigo siendo amado independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que yo haga. Yo sigo siendo amado por el Señor. ¿Por qué? Porque las realidades en Cristo son eternas. Qué glorioso es ir avanzando, ¿verdad? Sí, o sea, qué maravilloso es esta realidad, pastor. Sí, le quiero comentar algo pues, hace tiempo yo estaba en una congregación, ¿verdad? Sí. Y yo siempre he ofrendado, pero cuando sacaron el tema de que Dios iba a abrir las compuertas de los cielos, que si no diezmaba, Dios nos iba a abrir las compuertas de los cielos, en mi interior escuché una voz que dijo, cielos abiertos. Y yo en ese tiempo estaba orando para que Dios me diera un nombre para este ministerio, ¿verdad? Para este avance del reino. Y entendí que ya teníamos los cielos abiertos. Entonces empecé a buscar en diferentes partes de la Biblia y me encontré con que estamos bajo cielos abiertos. Y, claro.
y ahí las alabanzas de que abre los cielos y todo se me cayó. Ya no disfrutaba yo de querer abrir los cielos, de orar para que Dios abra los cielos. Y vino a mí una realidad de disfrutar esta realidad, de disfrutar cielos abiertos. Y ahora estamos en cielos abiertos para las naciones. Amén. Sí. Por eso el estar en el pacto eterno es maravilloso, porque yo comentaba, la revelación que no nos transforma solamente es conocimiento. Entonces, Amén. estar en el Exacto. pacto eterno es ser transformado y, y conformado a la imagen del Señor para Amén. crecer. Entonces, en esa revelación, pues es libertador. ¿Por qué? Porque se va rasgando el velo y vamos entendiendo que muchas veces, a lo mejor no con una mala intención, pero no sé, lo que habíamos aprendido estaba mal. Estaba Amén. mal. Y quiero ser bien claro, esto no quiere decir que no tenemos que ser generosos. Esto no quiere Claro, decir que no hay que ofrendar. claro, Yo siempre he dicho, la generosidad abarca más que un 10%, porque lo claro. das de corazón, no lo das con, con manipulación o con imposición. Y como puedes dar el 15%, el 10%, el 5%, es una Ah, libertad que tenemos en Cristo. Es claro, algo que disfrutamos. claro, porque proviene del Espíritu. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que andan conforme el Espíritu. Ahora nuestra realidad que es que somos espíritus vivificantes y ya no andamos conforme la carne ni conforme la condenación. Entonces antes era, da porque si no te van estás en maldición y le estás robando a Dios y va a venir el revoltón y el saltón y te va a robar. No, no, no. Hoy entendidos, amados, que tenemos una libertad de generosidad, de expresar esa libertad que ya tenemos en Cristo Jesús, pero como dice pastor, no desde la imposición o la manipulación, sino desde una libertad y desde una expresión de generosidad por causa de la naturaleza que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén, qué glorioso, qué glorioso. No, 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 y qué importante es este tiempo, qué importante es todo esto. ¿Por qué, amado? Porque hay gente que está conectada, que está compartiendo y que va entendiendo. Muchas veces, no, mire, le voy a decir una cosa, hay muchas veces, pastor, que piensan los pastores que porque las cosas que hacen les funciona, eso quiere decir que Dios está respaldando, o es el diseño y el orden de Dios. Y muchas veces, no porque las cosas estén funcionando, quieren decir que provienen del diseño y el orden divino de Dios en esta realidad, en el nuevo pacto, ¿no? Por eso le digo, tenemos que tener claro lo que es antes de la cruz y después de la cruz, porque si seguimos viviendo de la misma manera antes de la cruz, que ya estamos hoy después de la cruz en lo consumado en Cristo, pues realmente no hemos entendido nada. O sea, si yo quiero ser un David, quiero ser un Moisés, quiero ser ¿qué le diré? Pedro. Pedro o no, nada que ver, amado. Nosotros, nuestra No. realidad está en Cristo. Entonces, Amén. hay gente que mezcla y eso es un peligro la mezcla, porque no se pierde la sustancia, se diluye la sustancia y entonces si no hay sustancia no hay crecimiento, no hay avance. Amén. Es muy necesario que entendamos lo que dice Efesios 1:3. Yo siempre lo repito porque nunca lo escuché de esta manera antes. Y siempre andábamos buscando la bendición. Siempre andamos, porque se nos ha enseñado que las bendiciones son terrenales. Las Sí, bendi- las, todo lo terrenal es añadidura. Y si hay bendición cuando te sometes a Cristo, pero es una bendición
completa. Él es la bendición. Como dice Ah, en Efesios 1:3, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. No dice con la mitad, no dice con el 10%, con el 20%, dice con toda. toda bendición espiritual. Y es fundamental que entendamos que no tenemos que dejarnos engañar cuando dicen, ven por tu bendición, que si pactas Dios te va a bendecir, si la Ah, bendición ya está en Cristo. Y algo muy necesario que entendamos, que la bendición no son cosas materiales, porque hay personas que nunca se congregan, que ni creen en Dios y tienen bienes materiales, son millonarios, pero esto no es bendición porque están vacíos por dentro. Tenemos que entender esto, tenemos que entender que Cristo es nuestra bendición. En Él estamos completos. Aquí porque dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, fue porque nos dio a su Hijo, nos lo entregó completo. Él es sí. nuestra bendición completa. Y qué importante es entender esto porque dice la escritura que Pablo dijo, lo que tenía por ganancia hoy lo tengo por basura. O sea, Pablo se le reveló la bendición, que es Cristo. Y dice, y Amén. una cosa para llegar, para ganar el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él encontró la verdadera riqueza, la verdadera bendición y la que nunca será quitada, que es Cristo. Por eso él dijo, todo lo que yo tenía por ganancia, a hoy lo tengo por pérdida, lo tengo por basura. Entonces, qué importante es este punto que dice, pastor, porque sí, yo he visto ahí mucha gente que, pues es que luego dice gente, sí, yo creo en Dios, pero creen en un Dios que no es el Dios que hoy conocemos y entendemos a través del Espíritu. Primero porque nadie puede conocer a Dios si su Espíritu está muerto. Esa es otra parte, ¿no? Nosotros la revelación de Dios es a través del Espíritu. En esta nueva realidad, en el nuevo pacto, en el pacto eterno, se nos ha revelado el Padre, se nos ha revelado el Hijo. Dice, esto es la vida eterna, que conozcan al Padre y al Hijo. Pero por eso antes buscaban una experiencia religiosa, antes de la cruz. Exacto. Entonces, muy alejado de la realidad, aquella gente que dice, yo creo en Dios, pero ¿cómo vas a creer en algo que no conoces, que no se te ha revelado en el Espíritu, si tu Espíritu está muerto? Por eso ellos construyen sus propios Dios, el Dios de lo material, el Dios de la riqueza, el Dios, pero eso no es un Dios, esos son dioses que se ha formado, es como el becerro que construyeron de oro en el desierto, Exacto. como las imágenes que construían en Egipto. O sea, ese propio Dios para sus propios beneficios y para su propia voluntad. Y toman a Dios como digo, con todo respeto, toman a Dios como el que les tiene que servir, pero no lo tienen como el Señor y el Dios de su vida, como el que gobierna y como el que manda. Entonces, ellos piensan que lo material, porque como es la única realidad para ellos, wow, es la única realidad para ellos, lo material, lo que ven sus ojos, es la única realidad, porque como están muertos en el espíritu, no tienen otra realidad. Por eso cuando uno, por la gracia del Señor, despierta esta conciencia a esta realidad eterna, amado, wow, uno dice, nada se compara con todo lo material y lo terrenal que hasta este momento yo conocía, con esta riqueza eterna y gloriosa que hoy tengo. Por eso hoy para nosotros lo más importante no son las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Lo más Amén. importante no es lo que estoy viendo, sino ponerme mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque en las de la tierra son temporales. Y si algo añade el Señor, es para el cumplimiento de su propósito eterno. Pero, amados, esto es maravilloso. Por eso yo digo que el gran problema del hombre es que su espíritu está muerto. Exacto. Sí, exactamente. Pues qué maravilloso, pastor, es Qué toda esta glorioso. Sí, en pues aquí Cristo. vamos a
vamos a estar compartiendo todos los lunes para irnos reformando, porque yo digo, no lo sabemos todo, vamos aprendiendo, pero lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir avanzando en este propósito eterno. Como dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este mundo, a este tiempo, sino ir avanzando, buscando una renovación de nuestro entendimiento. Es glorioso, lo voy a buscar porque es muy, Romanos 12:2 dice, Sí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Y ahora vemos una iglesia amoldada al mundo, amoldada a las tradiciones, a las sombras, y tiene que haber una renovación de nuestra mente, tenemos que ir amoldándonos a Cristo, no al mundo, para que Cristo se nos vaya revelando. Ya Él nos habita, ya qué más queremos, ya Él nos habita. Aunque muchos no entienden este pensar, esta realidad. Muchos andan buscando a Cristo afuera, aunque ya lo sí, recibieron, pero es porque no han entendido lo que es espiritual nos habita, Cristo nos habita, pero queremos ver lo terrenal, mirar las sombras, que, mirar cosas terrenales, ¿verdad? claro. Por eso creo, pastor, que a mayor revelación, mayor crecimiento. A mayor Exacto. revelación, mayor crecimiento. Y creo que aquí es muy importante, amado, y por esto hay veces me han censurado mucho, pero lo tengo que decir, no, por eso tenemos que entender que se trata del conocimiento y la revelación de Cristo en nuestra vida. Nuestro Amén. anhelo es que Cristo se nos revele. Eso tiene que ser nuestra prioridad, tiene que ser lo mejor, que Cristo se nos revele, o sea, en el conocimiento. Por eso dice crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hay tanto gente que quiere conocer cómo trabaja el enemigo, hay tanta gente que quiere conocer otras cosas, pero nunca la instrucción fue conoce cómo trabaja el enemigo o mira los 3 pasos para vencer al enemigo o la guerra espiritual 1, 2 o 3. Nunca fue la instrucción fue esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo que tú has enviado. Crecer en gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del Señor es que todos participen de la salvación y que conozcan la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces nuestro enfoque es que se nos revele Cristo, amado. El Amén. conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro enfoque, amado. La iglesia, con todo respeto, se ha distraído en otras cosas y por eso le da palos al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día no se ha enfocado en comer de Cristo, en participar de Cristo, en crecer, en madurar, para que seamos una expresión en todo lo que hacemos, una expresión de vida, y para que todos, en esa unidad que ya tenemos en el Espíritu, podamos caminar todos en la misma voluntad y en el mismo propósito eterno. Amén. Y es que es muy importante. ah, a veces nos cuesta desaprender lo que hemos sido enseñados porque creemos que es lo correcto, ¿verdad? Y cuando se nos expone el verdadero alimento, no lo queremos recibir porque decimos, no, ¿cómo va a ser así? Yo fui Yes. enseñado de diferente manera y yo no, yo sigo buscando la bendición, yo sigo buscando eh, la unción, la doble porción. Y no hemos entendido lo que ya estamos, estamos ungidos, ya estamos bendecidos, ya lo tenemos todo, ya, ya tenemos a Cristo en nosotros. Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando entendemos esta realidad que somos el cuerpo de Cristo, es algo glorioso, pero tenemos que llevarlo a lo eterno, no mirarlo de una forma física, sino tenemos que llevarlo en lo eterno.
Así es, pastor, y es importante y es correcto, dice aquí el pastor Frank Picón, dice el enemigo, porque ahorita hablamos del enemigo, es nuestra carne, es correcto, o sea, cuando hablamos de la carne, mire, dice, hablamos de la carne, no estamos hablando de esta carne, porque esta carne es el templo del Espíritu Santo, esta carne, esta es el vehículo, pero cuando hablamos de la carne, hablamos de un sistema de pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Hablamos de un sistema, un modelo de pensamiento, por eso hay que renovar nuestra manera de pensar, ¿no? Y es correcto, pero ese sistema, esa conciencia de condenación, ese sistema que era contrario, pues fue derrotado. Amén. Fue derrotado y ahora tenemos una conciencia de justicia. Pero es correcto lo que dice el pastor. Gloria a Dios. No, pues qué maravilloso. No, pastor, pues muy agradecido, en serio, que me haya tomado en cuenta, muy honrado por este inicio, y sé que todos los demás pastores que expongan igual su vida, usted, yo sé que van a edificar mucho y se van a, ¿cómo se llama? Se van a tumbar muchos velos. Muchos velos. Amén, gloria a Dios. Es necesario, sí, pues, es necesario en este tiempo que avance. Mire, escuchaba de un amigo pastor que decía, si Dios nos ha dado mucho, ¿por qué pensar en poco? ¿Por qué limitarnos? Exacto. Entonces, Dios nos ha dado mucho, a usted, a mí, a todos, nos ha dado mucho, así que de esa medida, de ese mucho que nos dio, hay que extenderlo por su gracia y por su amor. Pues creo que tiempos son muy importantes para que la gente pueda ser edificada y como dice, también tener esa humildad para ser enseñables. Nosotros seguimos aprendiendo porque no lo hemos alcanzado todo, seguimos siendo enseñables, pero siempre desde el amor y desde, ¿cómo se llama? Desde un espíritu de mansedumbre. Amén, gloria a Dios. Si quieres saludar a los que están conectados ya o vamos a orar primero, ya después saludamos a los que perfecto. A todos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de impartición, Padre Santo, de tu palabra, porque seguimos siendo edificados, Padre Santo. Hay una gran necesidad de una reforma, de una edificación correcta, Padre Santo. Te doy gracias por el pastor Abraham, por todos los maestros que nos instruyen, el obispo Frank Picón, Tommy Moya, Rafael Ugarte y Basilio Patiño y tantos edificadores que nos imparten esta gran riqueza de una verdad eterna. Te doy gracias, Padre Santo, por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el pastor Abraham que nos edificó con esta gran verdad, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Pues si gusta saludar ahí a los que conoce o a todos Sí, pastor. No, pues muy agradecido y también repito, la medida de gracia que Dios nos ha dado, la compartimos con todo el amor, con todo el gusto. Sé que hay mucho todavía que avanzar y aprender. No pretendo saberlo todo, ni mucho menos, pero la medida de gracia que Dios nos ha dado la compartimos con todo el corazón, pero sé que todavía hay mucho que aprender y hay grandes, como dice el pastor, grandes maestros que nos siguen edificando para seguir avanzando. Entonces, aquí le mandamos un saludo a Gali Mejía Martínez, que es mi mamá, está conectada. Un abrazo. Un abrazo a su mamá. Lara, un abrazo, conectada. Aquí comentó su amada esposa, también aquí está conectada. Un abrazo. Iglesia Jesús, mi amor. Un abrazo. Un abrazo, estimado pastor Leo. Nuestro hermano Carlos Antonio, un abrazo. Dieguito Meléndez, un abrazo. El pastor Frank Picón, un abrazo, pastor. Bendecido. El pastor Sergio Soto de Guadalajara, un abrazo.
nuestra hermana Odi Terán, un abrazo. Nuestro amigo pastor Raúl López, hasta Chile, un abrazo. Y nuestra hermana Cruz Espinosa Paola, desde Colombia, un abrazo. Nuestro hermano Daniel Pong, de aquí de Tampico, un abrazo. Y nuestro hermano Rosario Romero, un abrazo. Por aquí pues les animamos a que compartan, amado, que compartan ahí en sus redes, en grupos. La cuestión es que la palabra se pueda extender. Ese es el propósito, que la palabra se extienda y que estas verdades puedan llegar a más gente. Amén, gloria a Dios. Nicolás Osuna. Para todos, estimado pastor. Sí, un abrazo para todos. Yo no los alcanzo a ver porque está como muy clara la pantalla. Está por ahí la pastora Chele Aguilar también. A mi amigo y hermano Dieguito Meléndez, por aquí los voy a ver si los puedo ver por aquí. A Rosario Romero, bendecido. Sí. Antonio. Ajá. Antonio, saludos. Mi esposa que está por ahí también conectada, saludos, un abrazo. Nicolás Osuna también veo ahí. Nicolás Osuna, sí. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar todos los lunes de reforma y transformación. Bendecidos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, pastor. Les amamos. Les amamos mucho. Nos vemos para la próxima.